Ayer se estrenó la última película de Ken Loach, director de cine británico. Este director comienza en las artes en la década de los 60. A finales de los 50 y a principios de los 60 se produce en Inglaterra un movimiento llamado la Nueva Ola Británica, que es como la respuesta a la Nueva Ola Francesa, un movimiento de cine que se oponía a los estándares de la industria conservadora, a los estándares tradicionales del cine. Específicamente, la Nueva Ola Británica proponía una mirada mucho más abierta, con un tipo de producción vinculado a casi una mirada documentalista de lo que estaba ocurriendo en la sociedad británica en aquel momento, hablando de temas de los cuales no se hablaba abiertamente. Temas como, por ejemplo, la desigualdad social, la pobreza, un tema que era central en la obra de Ken Loach era las personas en situación de calle y la lucha obrera. Bueno, Ken Loach es parte de una generación que viene después de la Nueva Ola Británica. ¿Por qué digo esto? Porque es un director que mamó mucho de estos primeros hacedores y fue un director que en la década de los 60 se empezó a plantear esto de, bueno, ¿qué tengo para decir? Más que nada la lucha obrera ha estado siempre impregnada en la obra cinematográfica de este director, que ha sido galardonado en más de una oportunidad. La nueva película de Ken Loach, El viejo roble, es una película hermosa, yo se las quiero recomendar porque realmente es una de esas películas conmovedoras. En este contexto donde hay tanta desigualdad, tanto odio, tanto cinismo, nos permite un análisis muy interesante de la sociedad. En un pueblo del norte de Inglaterra, algunas casas de algunos habitantes comienzan a quedar vacías justamente porque, dada la situación económica negativa de la región, la gente se va, se muda, abandona. En esas casas comienzan a mudarse refugiados sirios, que vienen de una situación muy compleja en su país natal, pero no por una elección de ellos, sino porque es el lugar al que pueden llegar, al que pueden acceder. Esto genera una especie de ruptura dentro de la comunidad, justamente porque las personas que viven allí ven sus intereses violentados cuando estas personas ocupan estas casas por precios reducidos y se genera una situación de mucha tensión social. Por un lado están los ciudadanos que se sienten alienados, se sienten abandonados por un Estado que no les da respuesta a sus reclamos, a sus problemáticas sociales, pero por otro lado están los refugiados que no tienen otra opción, no tienen una posibilidad de elegir, bueno, yo tampoco quiero estar acá. En el centro de este conflicto se encuentra el protagonista de la película, que es el dueño del pub local, El Viejo Roble. Un pub que está de la época de antaño, que como ustedes saben, los pubs en Inglaterra son lugares folclóricos, son mucho más que un lugar para ir a tomar una cerveza. Son lugares de encuentro donde muchas veces se llevan a cabo reuniones municipales, reuniones sociales. Afters. Claro, todo lo que sucede en el pub, todo lo que sucede en el pueblo se refleja en el pub, que además tiene toda una lectura, porque el viejo roble, que es un árbol tradicional de aquellos lugares de Inglaterra, y además lo que simboliza, ¿no? Un árbol que a pesar del paso del tiempo, de los golpes de la vida, del destino, sigue ahí. Claro. Me parece muy simbólico para la película. Yo quedé el otro día, la vi y quedé realmente fascinado. Me gusta mucho el cine británico, me gusta mucho Ken Loach, no es mi director favorito de esa generación, pero me parece muy hermosa la película, muy reconfortante. Él en la década de los 60 tuvo muchos éxito, diría, porque recién estaba empezando, pero después de la década de los 70, en los 80, Ken Loach le costó mucho divulgar sus obras, no hacía mucho dinero, ya sea por falta de distribución comercial o, francamente, por una censura política, porque Ken Loach siempre fue abiertamente anti-Margaret Thatcher. Entonces, eso le valió muchas veces... 11 años estuvo Margaret Thatcher encima, claro. Es decir... Exacto. Qué difícil. Complicado. Y además estuvo muy vinculado con las luchas obreras. Siempre estuvo en contacto con más de un gremio, especialmente el de los mineros, que es el que aparece de alguna manera reflejado en esta última película. En El Viejo Roble, la película está ambientada en un pueblo donde solía haber una mina, y esa mina ya no existe. O sea, es el recuerdo de una sociedad que ya no existe. Son los vestigios de lo que quedó. Y la sociedad en ese pueblo del norte vive como sumida en el recuerdo, pero también le ha quedado ahí como una herida abierta. Claro. Y a todo esto llega esta problemática nueva de los sobrevivientes, de los inmigrantes sirios, que tienen que encontrar un nuevo lugar, una nueva forma para vivir. La verdad que es una película hermosa, se estrenó ayer en el Cine América, Cine Club Santa Fe. Me llamaba la atención eso que decías, que este director viene después de esa nueva ola en donde empiezan a hablar de otro tipo de temáticas más sociales, políticas. Sí. ¿Por qué no se hablaba de eso antes?
Hay una cuestión con el cine previo a la década de los 50, más conservador le digo yo, pero simplemente creo porque la industria se generaba de esa forma. Hay una lucha incipiente en la década de los 50 que es la televisión. El cine se ve obligado a hacerle frente a la calidad de producción y a la calidad temática de la televisión, que de repente ofrecía la misma calidad de historias, pero en el living de tu casa. Algo similar con lo que pasa ahora con el streaming. El cine debía adaptarse, porque lo que hubo a fines de los 50 es un crecimiento exponencial de cantidad de aparatos de televisor en los hogares británicos. A diferencia de el cine, que cada vez mermaba más la cantidad de entradas vendidas. Claro. Entonces había una obligación de la industria de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resurge esto? Y ahí es que creo yo que un grupo de realizadores, de escritores, de autores, de actores, tienen una mirada que no va tanto por lo comercial, por lo económico, sino por lo de generar algo nuevo. Y como les digo, muy empapado con la experiencia de la nueva ola francesa. En el caso de Inglaterra, recordemos que hacia principios de la década de los 50, el cine todavía estaba muy, muy enquistado con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, el cine era un cine patriótico, un cine nacionalista, muy nacionalista, y eso se veía. Obviamente hay excepciones. Claro. Hay excepciones, hubo directores, por ejemplo, de esa época sale Alfred Hitchcock, con todas sus miradas, con todas sus facetas. La industria va mutando como todas otras, porque ya se abre a nuevos realizadores, empiezan a llegar producciones del extranjero. Hollywood en Estados Unidos siempre fue la meca de ese tipo de cine, entonces la competencia directa siempre fue Hollywood, pero la cuestión de la televisión no hay que menospreciar, porque la televisión en Inglaterra fue lo que empezó a socavar la industria cinematográfica. De ahí que Ken Loach surge de una generación como por ejemplo Stephen Frears, que es un contemporáneo a Ken Loach, que seguro lo conocen porque es un director que se ha adaptado un poco mejor a los consumos contemporáneos. Igual esto no lo digo como algo malo. Ken Loach ha sido más firme con sus convicciones políticas, ideológicas, y su cine tiene características muy concretas y las conserva hasta el día de hoy. Muchos sospechan de que esta pueda ser su última película, ya que está por cumplir 90 años. Ah, bueno, claro. Así que está trabajando hace muchas décadas. Él dice que no lo sabe, no asegura que sea su última película, pero sin lugar a dudas está cada vez más complejo producir cine en todos lados del mundo, y especialmente este tipo de cine que es rápidamente criticado. El Viejo Roble, actualmente en la cartelera de Cine América.